Los credenciales de un ministro. Segunda de Corintios 6:3 dice: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. En la Nueva Traducción Viviente dice: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Estamos en 2 de Corintios 6:3. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Habilita la gracia magistral, Señor, para enseñar, para capacitar a tus obreros, porque rogamos, Señor, que los envíes a tu mies, que sea el resultado de un clamor, de un gemir, Señor, delante de tu trono, para que tú selecciones, capacites y selecciones a hombres y mujeres prestos para llevar tu palabra, tu sana doctrina, tus enseñanzas, Padre, a donde quiera que tú quieras que vayan, Padre. En el nombre de Jesús, abre el oído de discípulos, Señor, de tu pueblo, abre su corazón para que reciban la palabra. Todo cansancio, sueño físico sea quitado de los cuerpos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando o escribiendo una carta a los corintios, y dice que por su parte él tenía como una meta siempre, o un criterio por la cual se movía. Ese criterio era que como ministros no debemos de dar en nada motivo de tropiezo. Y la razón, hermano, es para que no se desacredite el servicio que le brindamos al Señor, sirviendo al pueblo del Señor. El título, como mencionaba, jamás te va a adornar. El decir soy predicador, soy obrero, soy salmista, soy apóstol, etcétera, etcétera, nunca nos va a adornar y siempre nos va a responsabilizar. Y nosotros debemos nunca perder de vista que tenemos una responsabilidad, porque el servicio que nosotros estamos dando no es un servicio natural, es decir, no es un servicio de una necesidad como electricidad, como lavar alfombras. Es un servicio de la predicación de la palabra. Estamos llevando la palabra del Señor. Somos predicadores, portadores, voceros de Dios. Y muchas veces la conducta, el comportamiento desacredita al servidor. La palabra desacreditar significa se define hacer perder el crédito o reputación a una persona o cosa. Qué triste es tener o desacreditarte o desacreditar el ministerio, el servicio que estás brindando. Hay muchos factores, hay muchas razones. El apóstol Pablo hablaba de la necesidad de buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Pero necesitamos entender que si nosotros hacemos tropezar a alguien, no van a escuchar el mensaje que llevamos. Por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad puede ser una piedra de tropiezo para que no te escuchen. Por ejemplo, si tú le dices voy a estar ahí a las 4 o 15 minutos antes de las 4, y tú vienes llegando a las 5, 5:30, entonces tu palabra pierde peso, tu palabra pierde credibilidad. Mañana voy a venir y voy a traer esto, una promesa, no la cumples, ni siquiera te presentas. Entonces te vas perdiendo credibilidad, y el ministerio o el servicio que tú quieres dar
queda en mala reputación. Y el apóstol se aseguraba de que la conciencia delante de Dios y delante de los hombres siempre estuviese limpia. El apóstol Pablo era un hombre con un criterio muy alto en cuestión de asegurar de que no fuese de piedra de tropiezo a los que él ministraba. ¿Por qué? Porque quería que diera resultado, que no fuera en vano su trabajo. Claro que lo hacemos para Dios, pero debemos de entender que servimos a Dios sirviendo a la gente y no podemos desacreditarnos, ¿verdad? Vamos a ver cómo logramos esto. ¿Por qué hablo de credenciales? El versículo 4, estamos en el versículo 4, dice: sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: nos acreditamos como servidores de Dios. Nuestros credenciales son de servidores. Diga conmigo: servidores. Pero aquí dice: en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros o como siervos de Dios. Es decir, que el credencial, miren lo que dice la palabra credencial, lo que significa: documento que se entrega a un funcionario en que se notifica y acredita que ha sido nombrado para un cargo determinado y que puede tomar posesión de él. Usted está siendo acreditado para que usted pueda hacer la función. Por ejemplo, cuando usted se topa con una persona corrupta, hablando de las policías municipales, usted comienza a desacreditar a todas las policías, ¿sí o no? No, todos una bola de corruptos. Pero él tiene el oficio, él tiene los credenciales que validan que es un policía. Fue capacitado supuestamente. Me imagino que aquí en México también capacitan a los policías, pasan una etapa de entrenamiento. Y esto es muy importante, y esto lamentablemente, escúcheme bien, lamentablemente perdemos esto de vista, la acreditación de los servidores. Muchas veces, como hemos mencionado, los servidores están ahí por necesidad. Necesitamos maestras de niños. ¿Quién quiere ser maestra de niños? Bueno, aquí yo no quiero, pero pues como no hay nadie, entonces esa persona no ha sido capacitada, por ende no recibe acreditación para hacer esa función. Pero como el pastor la puso ahí, la persona que trae a su niño mira a la maestra y dice: esta maestra, pues me imagino que es capaz. Y deja y confía a su hijo, ¿sí o no? Su hijo. Pero se va y regresa y encuentra a la maestra nomás en el Face. Y los niños matándose. Entonces se desacredita ¿quién? El ministerio. El ministerio. Que yo envíe a Oseas, a Rulax y a mi hermano Roger, el Rabbit, quiere decir que está acreditando que están capaces para llevar a cabo la función que se le está delegando. ¿Sí saben qué responsabilidad me eché yo? ¿Qué responsabilidad tengo yo en el momento que les delego algo? Porque esa delegación acredita que ustedes que tienen los credenciales para llevar esa función a cabo. Y vamos a ver esos credenciales, vamos a ver cómo podemos acreditarnos. Muchas veces por falta de, como mencionaba, por necesidad, pero por eso tenemos esta clase de obreros, porque queremos acreditarlos para que no desacrediten el ministerio. Porque en el momento que mando un obrero a una célula, a un discipulado, le estoy comunicando a esa familia: el que te estoy mandando, el que te estoy enviando,
llena los requisitos, tiene el documento que se entrega a un funcionario en que se notifica y acredita que ha sido nombrado para un cargo determinado y que puede tomar posesión de él. La puede hacer, tiene la habilidad para hacerlo. Lo hacemos a veces en la alabanza. En muchos lugares quieren retacar el lugar de gente, pero no están acreditados, no han pasado la capacitación, no han sido enseñados qué es un sacerdote de alabanza. Saben que es un músico porque ellos piensan que el que sabe tocar pues es un músico, y es válido eso. El que sabe tocar un instrumento es un músico. Pero el que está en un servicio no es un músico simplemente, es un adorador, es un sacerdote de la alabanza. Entonces vamos a ver, y préstele mucha atención, porque esto, si no está en su vida, aunque el hombre lo envíe, aunque el hombre diga estás listo, la vida, el ministerio, la realidad del campo nos va a descalificar. Como le menciono mucho los de la alabanza, el arca de la presencia pesa, tiene que ir sobre hombros de sacerdotes genuinos. Si esa arca pesa o se la pone sobre un músico o alguien que anda de curioso, que quiere nomás ayudar, o que le llama la atención la alabanza, como aquel hombre que quiso sostener la arca, en vez de hacerle un bien, le hacemos un mal. ¿Por qué? Porque no va a poder sobrellevar el peso del arca, de la presencia, de la gloria y de la responsabilidad de la alabanza, porque la alabanza no nomás es tocar el instrumento, es tocar el corazón de Dios. Y no nomás en el culto, sino en su casa, en su hogar, porque el sacerdote tenía la responsabilidad de mantener el fuego del Señor encendido. ¿Listos? Vamos a entrar pues. Vamos a entrar en materia. Y al mismo tiempo quiero que usted entienda que esto es lo que le espera. Obreros, el obrero hace una función pastoral, aunque todavía no es pastor, pero de ahí, de esa función pastoral o de obrero, el Señor selecciona, los llama, los selecciona, los capacita y los envía. El enviamiento va a ser a través del ministro, pero por el Señor haciendo el llamado. Y esto es muy importante porque esto es lo que va a vivir un auténtico, un genuino, alguien acreditado. Esto, sin excepción de personas, es lo que un genuino ministro va a vivir. Lo primero, versículo 4, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia. Diga conmigo perseverancia o paciencia, dice la Reina Valera. Soportar aflicción continua es la palabra griega. Soportar aflicción continua. Si a usted no le gusta, si a usted no le gusta soportar el conflicto, si usted es una persona que no le gusta soportar aflicciones, en la primera de cambios que mira que hay una aflicción, que hay una complicación, se da por vencido, entonces no puede ser acreditado como un ministro genuino, auténtico del Señor. La palabra perseverancia habla de firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Cuando el pastor, hermano, te envía a la célula o al discipulado o a donde quiera que te envíe a llevar la palabra, va a haber oposiciones. ¿Cuántos entendemos eso? Va a haber oposiciones, quizás no tienes carro, no tienes gasolina. Va a haber oposiciones que de repente, hermano, hay situaciones adversas y no te puedes dar por vencido. La perseverancia es la primer cualidad que hay en un ministro. Puede que, como dice la Escritura, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. La perseverancia, la característica
de un genuino apóstol, un profeta genuino, de los 5 funciones ministeriales, es la perseverancia. Es poder soportar aflicción continua. Quiere decir, hermano, que hay momentos, como dijo el apóstol Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón, pero me dijo, bástate mi gracia. Muchas veces el ministro tiene que seguir, tiene que perseverar, aunque hay conflictos por donde sea, aunque hay situaciones adversas. Por eso tenemos que perseverar. Lo primero que nos acredita es la perseverancia. Por eso el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Segundo, aflicciones. Diga conmigo, aflicciones. Abatimiento y tristeza. Estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. ¿Cuántos se han desanimado? Ahora imagínense que es parte de tu llamado. El ministro genuino, hermano, puede estar en el Monte Carmelo haciendo bajar fuego del cielo y después estar debajo del sicómoro, perseguido por Jezabel. Hay desánimos, hay aflicciones, hay abatimiento, hay tristeza. Pero como dicen, hermano, el payasito, hermano, hace reír a otros mientras por dentro está bien triste. Tienes que continuar a pesar de que estés pasando por momentos de tristeza. Tienes que seguir dando, tienes que seguir avanzando, no, pastor, yo no quiero ir a la célula porque estoy triste, me peleé con mi esposa y mi esposa me dijo que estoy feo y que ya no me ama. Seguir caminando. Abatimiento y tristeza. Estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Imagínense nomás. Y todavía seguir avanzando. Perdiste la fuerza física, perdiste la energía, el ánimo. Por X o Y razón, todos nos hemos desanimado, hermano. La diferencia que la oveja cuando se desanima, ¿qué hace? Se queda en su casa, agarra 1 kilo de carne y la asa y se pone a comer y a ver Netflix todo el día. Se refugia en diferentes maneras. La oveja puede decir, no, estoy desanimado, no voy a ir. Pasan 3 semanas, no voy, no pasa. Ya tiene que ir el pastor por él, etcétera, etcétera. Pero el obrero no puede, hermano, tiene que continuar a pesar de su estado anímico. No te puedes dar, hermano, chicopalá, no puedes dejar que tu estado anímico te frene, porque te descalificas. ¿Cuántos entendemos eso? Aquí está el pastor Abel que puede dar testimonio, hermano. Los pastores también nos desanimamos, nos achicopalamos. ¿A poco sí, pastor? Pues si siempre lo mismo es risueño y riéndose, el jajaja, el jijiji. No es que uno se ponga una máscara de payaso, hermano, sino que no le hacemos caso, hermano, a algo temporal, porque ese desánimo es temporal. Es temporal. Y dice la Biblia que esté triste, ¿qué debe hacer? Oración. Nosotros no podemos, hermano, encuevarnos y decir ya no quiero porque estoy desanimado. El desánimo me ganó. No, tienes que seguir. Por eso, hermano, tan importante. ¿Cuántos han venido desanimados a su privilegio? Y el Señor los ha saciado. Y dije, me hubiera quedado, me hubiera perdido esta gloria. Así igual, hermano, venimos y la palabra nos sacia y ya podemos saciar al pueblo. Privaciones. Diga conmigo, privaciones. Carencia, falta o escasez. Según el diccionario, privaciones es carencia, falta o escasez de las cosas que se necesitan para vivir. Muchas veces, hermano, miras cuando la congregación
está un poquito numerosa, o cuando miras que el pastor está al tiempo completo dedicado a la obra del Señor, y quizás miras al pastor, lo digo con libertad porque pues no me ha visto a mí con lujos, pero a veces miras al pastor con lujos, con un buen carro, con una casa decente, y dices, no, pues es que así ha sido siempre. Y no es así, mis hermanos, no es así. A veces hay carencias. El apóstol Pablo dijo de esta manera: he sido enseñado o he aprendido, dice la versión de las Américas, a estar en abundancia y estar en escasez. Usted y yo tenemos que saber vivir en escasez. Hay momentos de escasez. No quiere decir que Dios está enojado, no quiere decir que estás en pecado, pero hay momentos donde Dios te quiere enseñar, y a ti y a mí, a administrar nuestras finanzas, a confiar en Dios. Porque cuando hay en abundancia, riqueza económica, muchas veces lo que hacemos es derrochar. Pues como hay, pues hay que derrochar. Pero cuando hay escasez, no derrochamos, porque no hay nada que derrochar. Hay que administrar, hay que hacer que eso se extienda, se abarque. Y todo ministro, hermano, todo ministro genuino, auténtico, ha pasado por momentos de escasez. Mi esposa testificaba el otro día, cuando nosotros estuvimos pastoreando en Estados Unidos, comenzamos como todo siervo del Señor, padeciendo ciertas cosas, aprendiendo a vivir por fe en Dios, sin confiar en el Señor. Y ya, gracias a Dios, el Señor nos había, económicamente estábamos bien, pero atravesamos una experiencia, una situación, y me acuerdo que yo le decía al Señor, muchas veces la gente nos ve y nosotros no nos vamos a parar: hermano, no tengo para comer, hermano, no tengo para la luz, ¿quién me puede ayudar? Jamás. Un genuino ministro del Señor nunca lo va a ver hablando de sus penas o sus deudas. Nunca, hermano, nunca va a escuchar: hermanos, me cortaron no. Pero puede ser que le cortaron la luz, no tiene ni para la gasolina. ¿Por qué vino caminando? Pues es que quiero hacer ejercicio. Pues no tenía para la gasolina. Hay situaciones difíciles donde la fe es probada. Y es importante entender que nosotros pasamos procesos iguales que el pueblo para poder entender al pueblo. Si yo nunca pasara tiempos de escasez, yo no entendiera cuando usted pase momentos de escasez. No supiera: hermano, es que usted no tiene fe. No, pues es que lo que no tiene es feria, ¿verdad? Pero la fe vale más que el dinero. Y hay momentos de carencia, de falta o de escasez. Y me acuerdo que en esta ocasión, disculpe que me desvié, estaba yo hablando con el Señor, ya teníamos tiempo en la obra, y ya desde que comencé yo en Estados Unidos para pastorear, siempre estuve tiempo completo dedicado a la obra del Señor. Entonces decía: Señor, muchas veces la gente ve que ya tenemos tiempo y piensan que tenemos, que muchas veces confunden que todos los pastores están nadando en dinero, que miran como los televangelistas tienen jet privados y mansiones de $1 millón, piensan que el pastor de 100 ovejas también lo tiene. Muchas veces ni 100 ovejas tiene, hermano, mucho menos un jet privado, todo lo demás. Y no se dan cuenta muchas veces, hermano, de que la obra del Señor, hermano, el pastor no solamente administra su casa, es decir, su renta, su agua, su luz y el internet, que ya es una necesidad, no un lujo, sino también la renta de la iglesia, el agua de la iglesia, todo lo de la congregación. La oveja ni piensa que, y no se da cuenta que muchas veces los que ponen bozal al buey que trilla no es Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio: no pongan bozal al buey que trilla, porque el que ponía el bozal era el pueblo, no era Dios, porque Dios le daba al pueblo para que pudieran, hermano, solventar los gastos de la obra. El pueblo es el que cerraba su mano y cerraba su corazón y le ponía el bozal al buey que estaba trillando.
Pero, y muchas veces mencionaba, a veces comentando con Roger Rabbit, cómo su perspectiva era, muchas veces la perspectiva de muchos: yo quiero ser pastor para ganar bien, yo quiero ser pastor para tener un buen carro. Ya piensan que ser pastor es ser mantenido por la gente y el dinero va a llover del cielo y va a haber abundancia de riqueza económica. Esa es la perspectiva de mucha gente. Le digo esto no para que comience a decir: pastor, ¿tiene para la renta? No. Le digo porque eso es algo que usted va a atravesar, es algo que va a vivir. Es algo que va a vivir, eso sin excepción de persona. Eso no es de que nomás aquellos lo viven, o nomás en Estados Unidos, o nomás los de México, o nomás los del rancho. No, todo ministro tiene que atravesar eso, porque tiene que saber administrar las finanzas. Segundo, tiene que saber comprender, tener empatía con los que a veces, sí, hermano, antes de la abundancia vienen etapas de escasez. Entonces, miramos aquí que la carencia, la falta o escasez de las cosas que se necesitan para vivir, no estamos hablando de lujos. Y en aquella ocasión, regreso a la historia que le estaba comentando, en aquella ocasión les estaba platicando con el Señor, acababa de terminar de hablar con el Señor cuando una hermanita llegó con pañales, con leche para mi hijo, estaba pequeño, mi hija Ruby acababa de nacer. Entonces miramos que Dios es fiel. Siempre Dios va a ser fiel, siempre Dios va a ser el proveedor. Pero es importante que entendamos, hermanos, entendamos, el ministerio no es igual a riqueza económica. El ministerio no es igual a ya voy a vivir de los diezmos y las ofrendas y nunca va a haber escasez, nunca. Entonces la última reunión de servidores, solo cuatro personas habían diezmado. Hoy me parece que solo 6 personas diezmaron. No lo digo para que comience a diezmar, sino para que entienda, hermanos, no va a llegar a pastorear o a una obra a recoger millones de pesos. Tiene que entender que hay momentos de escasez, de falta. Y más cuando tiene familia, ¿verdad? Más cuando tiene hijos y comen como que si les tuvieran coraje a uno. Cuando yo comencé a pastorear, yo tenía 25 años y mis hijos Joshua nomás tenía 1 año y medio, y luego vino Ruby. Estaban chiquitos, estaban bebitos. Entonces, nosotros tenemos que saber vivir en la escasez y en la abundancia. Amén. ¿Y cómo es eso, pastor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Angustias. Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causadas especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Le reitero que estos son los credenciales de un ministro genuino, porque muchos hermanos, cuando comienzan de obreros y les entrega una misión o un campo, y cuando miran que la gente no responde económicamente, se comienzan a poner agresivos, y muchos es cuando dicen: ¿sabes qué? Mejor me voy. Mucha gente durante la pandemia, hermanos, convirtió sus lugares de reunión en departamentos, en cuartos para vivir, y dejaron el ministerio. ¿Por qué? Porque lo único que les interesaba era las entradas, el dinero. Si en su corazón está a servir por dinero, entonces está descalificado. No servimos por dinero, no predicamos por dinero, no miramos al pueblo de Dios como pan, son piedras vivas. Y eso es lo que quería Satanás hacer, que conviertas las piedras en pan. Nosotros dependemos del Señor. Estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Esto es algo muy importante. A veces hay situaciones que nos quieren intranquilizar, que nos inquietan, muy intensas, especialmente por situaciones desagradables. ¿Cuántos han tenido momentos desagradables, hermano?
¿Cuántos han estado angustiados? Pues no se va. Son situaciones que se viven. Tú tienes que saber manejar los momentos de angustia, no que los momentos de angustia te manejen a ti. Por eso, hermano, nunca pierda su gozo. El apóstol Pablo, hermano, estaba angustiado por muchas cosas. Una de ellas era por la obra del Señor. Estaba en la cárcel, estaba prisionero, habían amenazas, habían situaciones. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan, hermanos, de cuando comenzó la pandemia? Había rumores, había gente que estaba repitiendo rumores y que están multando 70,000 pesos a las congregaciones. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí escuchó esos rumores? Están multando por 70,000 pesos a las congregaciones que abran. Y están yendo a las tiendas y están yendo a las obras. Y muchos ministros, hermanos, esa era una angustia. ¿Abro o no abro? ¿Hacemos culto o no hacemos culto? Llegan y multan y se llevan preso al hermano, al que dirige la alabanza. No, se llevan de preso al pastor. Cuando estábamos allá y se bajó la policía, hermano, ¿quién es el pastor? De volada. Yo dije, ahí está Héctor. Son angustias. Y luego hay gente, hermano, que cada cabeza es un mundo, ¿no? La ovejita, hermano, la ovejita pues, no tenía esa angustia. Ella estaba así, el pastor dice que vayamos, vamos. Si dice que no, no. Esa es la ovejita. Otro decía, aunque el pastor diga que vayamos, no voy, nariz boleada. Yo no me paro. Entonces son situaciones, hermano, que angustian, situaciones. Cuando miras una ovejita que ya anda más para allá que para acá, eso nos angustia. Los que amamos a las almas, los que realmente amamos a las personas, nos angustian sus malas decisiones, nos angustian sus malas decisiones, lo miramos, en vez de avanzar, lo miramos que retrocede. Eso nos angustia. Es angustiante, hermanos. Muchos ministros estaban con mucha angustia durante la pandemia porque no querían equivocarse. Fueron probados. Y como decía el pastor Abel hoy en la predicación, enfrentaron al sistema, un sistema. El sistema caído quiso imponerse y nosotros no podemos retroceder ante el sistema porque nosotros no nos dejamos gobernar por el ser humano, nosotros nos dejamos gobernar por Dios. Y yo le decía a los ministros, Dios nunca cerró la sigue. Dios no cerró. Es que volvieron a cerrar. No, el gobierno nomás dijo. Y eran puras mentiras, hermano. No hubo multas. Bueno, por lo menos aquí no. Y nosotros no podíamos acobardarnos, amedrentarnos. Y tener que seguir, hermano. No dejar que la angustia nos manejara a nosotros. Nosotros no podemos guiarnos por las angustias que sentimos, por los temores, por las inseguridades que a veces inundan nuestro corazón. Nosotros nos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y por su palabra. Amén. Versículo 5, en azotes. Diga conmigo, azotes. Lo podemos manejar de diferente manera, pero quiero que entiendan algo muy importante. Quizás, hermano, estoy dando esta enseñanza antes de tiempo, pero quiero que quede grabada para que cuando el día de mañana usted esté ya al frente de una obra y esté desarrollándose en el ministerio, la pueda volver a escuchar, la pueda volver a ver para que le recuerde, esto me lo enseñaron, esto tengo bien claro que esto iba a pasar, para que no se sorprenda. Los azotes los podemos manejar de diferente manera, pero quiero manejarlo, hermano, este ángulo, porque hay diferentes ángulos. Son instrumentos de corrección, según el diccionario. Y Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Al que mucho se le da, mucho se le demanda.
Y la Escritura dice claramente que el que sabía hacer la voluntad de Dios, cuando Jesús venga y llame a cuenta a sus siervos, dice la Escritura que el que sabía hacer la voluntad de Dios y no la hizo, recibirá mayores que azotes. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros somos corregidos. ¿Cuántos han sentido la amonestación de Dios en una prédica? Que dice, híjoles, o la corrección de Dios en un trato con Dios en su vida. Pues Dios también trata con nosotros, también nos corrige, también nos azota. ¿Por qué? Porque también somos hijos de Dios, que dice que el que ama, corrige y azota o disciplina todo aquel que toma como hijo. Entonces, yo le mencionaba a los pastores en una reunión, el Señor es más severo con nosotros. Dice la Escritura que no todos anhelan ser no todos anhelan ser maestros, porque recibirán mayor condenación, dice la Escritura. No todos anhelan ser maestros, porque recibirán mayor condenación. El Señor es más severo con sus siervos, porque nos ha dado mucho. Porque nosotros los pastores, hermanos, a nosotros somos los únicos que nos permite ver la desnudez de la amada en una administración. Por ejemplo, el día de mañana una linda ovejita diezmadora se acerca y me muestra su desnudez, es decir, que su vulnerabilidad, me muestra sus áreas, me dice, pastor, estoy batallando con esto, con el homosexualismo, con el lesbianismo, estoy batallando con la infidelidad, y eso es vergonzoso, pero Dios me permite ministrar, escuchar eso, para ayudarle a la persona, porque el ministro tiene que ser eunuco, tiene que ser un eunuco. Pero imagínense que si yo tomo lo que me acaban de decir y lo divulgo, y esa persona, ¿quién te dijo? No, pues el pastor hasta estaba riendo. Toda injusticia sufrirá sus consecuencias, y esto sin excepción de personas. Nosotros los pastores no estamos por encima de la ley, no estamos por encima de la palabra. Y si Dios corrige al más pequeño, también va a corregir al más grande. ¿Por qué? Porque nos ama. Y a veces el Señor nos azota, el Señor trata con nuestras vidas. ¿Por qué? Por amor a su pueblo, por amor a los suyos. ¿Acaso no fue más severo con Moisés? ¿Acaso cuando Moisés, hermano, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Háblale a la roca, y dice la Escritura que Moisés comenzó a darle golpes a la roca? ¿Qué pasó ahí? ¿Moisés entró a la tierra prometida? No vas a entrar y punto. Por eso le digo, hermanos, el título no nos adorna, nos responsabiliza. Y Dios es más severo con aquellos que sabemos hacer su voluntad. Aquellos que se nos ha dado mucho, se nos demanda mucho. Por eso los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. No estamos por encima de la palabra. Lamentablemente mucho pastor se cree por encima de la palabra, que todo está aplicable al pueblo, y ellos están exentos. Están como los políticos, ¿no? Los políticos, al pobre échenlo a la cárcel, pero al político no. Yo puedo andar borracho manejando. No sabes quién soy yo, dicen, ¿verdad? No sabes quién soy yo, casi atropellando. Y así lamentablemente hay muchos ministros. Yo soy el ungido del Señor. Por eso no se levante contra los ungidos, porque Dios se encargará de los hombres de Dios. Ante su Señor estamos de pie, o ante su Señor caemos, pero es poderoso para mantenernos y sostenernos de pie. Cárceles, diga conmigo, en cárceles. Aquí hay diferentes ángulos, y yo le aconsejo, hermano, que aprenda, aprenda a ver los diferentes ángulos que el Espíritu Santo también le vaya dando. En cárceles, es decir, sin libertad. Somos prisioneros de Cristo. Sin libertad. Hay cosas, hermano, que no se nos permiten a nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos bajo custodia. ¿Y quién nos está custodiando? Los del mundo no, nos está custodiando. Miren,
A los siervos de Dios tenemos una nube de testigos. Primero, el Padre que nos contrató, el que nos llamó, nos está evaluando, nos está pesando continuamente. Y el pueblo nos está custodiando. No le voy a hacer la pregunta, pero todos nos vigilan y les parece mal más de una cosa que hacemos nosotros. Más de una cosa que hacemos le va a parecer mal. Más de una cosa. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice, no, pero es que Él es el siervo de Dios, Él es el pastor. Y sí, el Señor nos sostiene, nos mantiene a un estándar más alto, pero muchas veces la exigencia del pueblo es exagerada. Es exagerada. En cierta ocasión le llamé la atención a una hermana allá en Alabama. Era una hermana que siempre he sido muy delicado con que pongan las manos sobre la cabeza a las personas. Entonces esta hermana se agarró, hermano, haciendo un papalote del culto, queriéndolo manejar a su manera. Entonces le dije, mire hermana, no ande poniendo manos sobre los hermanos. Yo no he delegado la autoridad, yo no he delegado eso a nadie. Y a esas vamos. Pues su hijo es un rebelde. Ah, caray, ¿cómo que es un rebelde? Tiene 1 año y medio, hermana. ¿Cómo que es un rebelde? No, sí, es que la otra vez salió corriendo a la iglesia y su mamá le dijo que se regresara y no se regresó, se fue corriendo. Es un niño de 1 año y medio, hermana. Y lamentablemente las exigencias a los pastores no son reales a veces y nos tienen bajo custodia. Todos pueden faltar el culto menos el pastor. Todos pueden llegar tarde menos el pastor. Menos el pastor. Todos se pueden de vacaciones menos el pastor. El pastor no se puede ir ni de vacaciones. Todos pueden ir al cine menos el pastor. Todos pueden andar en el parque menos el pastor. Todos se pueden poner shorts menos el pastor. Algo le va a parecer mal a más de alguna persona porque nos están vigilando, nos están custodiando. Por eso, hermano, nosotros nos dejamos guiar por lo que dice la gente, nos dejamos guiar por Dios. Pero si ustedes dicen, yo quiero que no se metan la gente se va a meter contigo, con tu privacidad, eres una figura pública. Todo lo que hagas o les va a parecer bien o les va a parecer mal. Porque no puedes tener la libertad. Bueno, la Biblia dice que no hay problema, que el problema no es tomar cerveza o una copa de vino, sino emborracharse. El pastor no tiene libertad de decir, hermanos, permítanme una copa de vino. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque va a ser una piedra de tropiezo para medio mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por eso somos prisioneros de Cristo y por amor a Cristo nos abstenemos de muchas cosas. El apóstol Pablo tiene un criterio, por eso dice, si el comer carne hace tropezar a mi hermano, no como carne. Si el beber vino hace tropezar a mi hermano, no bebo vino. ¿Cuántos me están entendiendo? No porque era hipócrita, sino porque ahora era un prisionero de Cristo, porque lo que nosotros hacemos tiene efectos. Y las personas siempre están buscando hacer imitar al pastor y un poquito más. Un poquito más. Nomás andan viendo a ver qué pueden hacer o en qué pueden señalar al pastor. Eso no me pareció bien del pastor. ¿Cómo te pareció a ti? Que se haya reído, que haya dicho eso en el púlpito. ¿Cómo te parece la manera que maneja el pastor? A mí parece que está loco y endiablado cada vez que maneja. Pero a algunos les gusta. Yupi, yupi. Ese es el detalle, mis hermanos. Si el ministro, hermano, no olvídese, hermano, olvídese. Por eso, hermano, nos dejamos guiar por el Señor, pero estamos conscientes, hermano, hay cosas que no tenemos la libertad de hacer por amor a no ser piedra de tropiezo.
Y es por eso que dice: en cárceles, sin libertad, prisioneros, bajo custodia. Todo nos vigila. Yo nomás miro al hermano Seas ahorita, pero todos me están viendo a mí. Yo puedo ver los defectos de mi hermana Martita, pero todos me están viendo los míos. Y eso es importante que usted entienda, que el ministerio, hermano, pierde cierta libertad. Está siendo custodiado. No quiere decir que está bien, porque por eso enseñamos al pueblo de que el amor cubre multitud de fallas, de que si miras a que tu hermano peca, ora por él. Estamos hablando de errores, no de horrores, de errores. Sí va a haber gente que te ama, sí va a haber gente que te cubre con amor, sí va a haber gente que siempre te va a ver el tesoro que está dentro del barro, no el barro. Siempre va a recibir de la unción que está dentro de ti, a pesar de que tienes pies de barro. Amén. En tumultos, se está poniendo bueno, mis hermanos. Un estado inestable, desorden, conmoción, tumulto, sedición, revuelta o agitación con la que un grupo más o menos numeroso de personas quiere mostrar su oposición contra una autoridad, utilizando para ello la protesta, la desobediencia o la violación. O la violencia, perdón. Hermanos, todo hombre de Dios, más de alguna vez, lo han querido apedrear aquellos que él ministraba. Lo quisieron hacer con David, lo quisieron hacer con Moisés, y lo hicieron con el autor de la vida, lo crucificaron. Más de alguna vez va a haber gente agresiva, revoltosa, en desorden, haciendo un tumulto, enojados, molestos, levantándose en rebelión abierta. Eso es parte de, hermano, es parte de. En un momento donde Jesús, hermano, estaba sanando enfermos, liberando cautivos, echando fuera demonios, haciendo bien, a la par estaban haciendo, hermano, tramando su traición y su muerte. En tiempo donde Moisés estaba sacando agua de la piedra y haciendo que maná cayera del cielo y guiándolos por el desierto con una columna de fuego y una nube de gloria, estaban en sus tiendas murmurando, queriéndolo, hermano, hartos de estar bajo su cobertura. Eso siempre va a pasar. Siempre va a haber gente, hermano, rebelde en las casas del Señor, gente inconforme, y esa inconformidad en esas personas se va a manifestar de manera violenta, agresiva. No va a ser pasiva, no va a ser: híjole, estoy orando porque siento algo, apóstol, ayúdeme a orar porque siento algo contra mi pastor y quiero. No va a ser así, hermano. Va a ser agresiva, va a ser en la predicación con muecas y cara de sargento mal parado y volteando la cara. Va a ser de esa manera. Va a ser, ¿tú qué piensas de eso? Lo que dijo el pastor, como que va a ser de esa manera, violenta, que rechinen los dientes. Si tu corazón es de melón y si tu alma es: ay, el hermano está enojado conmigo, olvídate. La misma gente, hermano, que se sentó a tu mesa, que tú dejaste entrar a tu casa, que le serviste café, hermano, de ese de lujo. La misma gente, hermano, que come contigo. La misma gente que dice: pastor, me bendijo la predicación, Dios me habló a través de esa enseñanza, pastor, reconozco su labor. Pastor, esa misma gente se va a levantar en una manera agresiva. La misma gente que decía: Hosana, Hosana, o no decía: crucifíquenlo. Todo genuino ministro, hermano, atraviesa esa etapa en su vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a manifestar o sacar a luz lo aprobado y el reprobado. El problema, en cierta ocasión, ¿se acuerdan cuando cuando Moisés, hermano, se levantó Coré? Dice la escritura, hermano, que Moisés, hermano, y Aarón se tiraron pecho a tierra.
y comenzaron a dialogar con ellos. Pues ¿por qué quieres ahora el sacerdocio? Si ya tienes el privilegio de ser levita, ya tienes el privilegio de que Dios mismo te ha dado. ¿Por qué ahora quieres la posición de nosotros, el privilegio de nosotros? Y dice la Escritura, hermano, que el problema cuando Moisés estaba hablando con ellos, dice que él mandó a llamar a dos personas, Moisés. Seguramente Moisés los mandó a llamar para preguntarle: hey, ¿qué está pasando? Hay que tranquilizar el asunto, porque esta cosa está terrible, porque estos ya me quieren apedrear, me quieren matar a mí y a Aarón. Y dice la Escritura que ellos dijeron, Datia, me parece que era: no vamos a ir, ya estamos hartos. Es en ese momento que Moisés se molesta y él dice: Señor, no recibas su ofrenda. ¿Por qué se molestó? Porque de Coré quizás lo esperaba, porque Coré, hermano, es que es evidente muchas veces cuando la persona ya anda media rara y tiene ya, hermano, ya viene con trayectoria, ya viene con antecedentes penales. El problema, hermano, es que sacó a luz al que Moisés no esperaba que estuviera en rebelión. Y eso es lo doloroso, que a veces dices: de Coré lo esperaba porque tiene antecedentes, pero de ti, Datián, de ti no lo esperaba. Y comienza a sacar a luz, hermano, lo que hay en el corazón de la persona, que es rebelión contra una autoridad. Y hermano, el apóstol Pablo experimentó eso. Por eso está dando una lista de los credenciales de un verdadero y auténtico ministro. En tumultos. A Moisés, hermano, a Pablo, hermano, escúchame bien. Escucharon el mensaje y le querían hacer un sacrificio, ¿sí o no? ¿Se acuerda o no se acuerda? Le quisieron ofrecer un sacrificio, pero dice la Escritura que llegaron unos y le calentaron la cabeza. Y ahora, en vez de hacerle un sacrificio, lo apedrearon, hermano, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron medio muerto. La misma gente que le quería hacer un sacrificio ahora lo apedreó, porque se dejó calentar, hermano, el oído y la cabeza. Nunca se deje, los tumultos van a ser, nunca participe de uno. Nunca sea parte de la rebelión. Nunca sea parte del que se levanta contra un ministro del Señor. Los va a ver, pero que usted no sea uno de ellos. Tumultos. ¿Cuántos ya les están dando más ganas de ser pastor? Por eso dices amén, ¿verdad? Obreros, ya sienten el llamado más profundo, más confirmado. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que la misma gente que le estoy dando de alimento y yendo con sanidad, con bálsamo y aceite, ahora me quieren apedrear. Ahora soy el malo de la película. Ahora no soy de Dios. Está cardíaco. Y luego dice, ¿dónde andamos? En trabajos. Diga conmigo, trabajos. Hermano, contrario a lo que la gente piensa, todo trabajo, hermano, trae dignidad, hermano. Todo trabajo es bueno, honesto, todo trabajo honesto, aclarando, ¿no? Todo trabajo honesto trae dignidad, es digno, es merecedor de un salario, si se hace bien, si se hace correctamente. Lo más triste, hermano, es que piensen que los pastores no trabajan, que lo que hacen un pastor no es trabajo. Esto es lo más insultante, ofensivo que un pastor puede recibir, que alguien diga, ¿tu pastor trabaja? No trabaja. Entonces, ¿qué está jugando? ¿Las trae? ¿Está jugando las escondidas? ¿O qué? ¿Qué es lo que hace tu pastor? ¿Anda arriba de una hamaca nomás rascándose el ombligo? El apóstol, hermano, está diciendo en trabajos, y el trabajo que originalmente traduce es dolores de parto, trabajo, fatiga. Es, hermano, hemos mencionado el dolor de parto, lo saben las mujeres. ¿Cuántos se acuerdan cuando tuvieron dolor de parto las mujeres? ¿Sí se acuerdan? Cuando Uri estaba ahí queriendo salir, queriendo nacer, pataleando, golpeando, hermano, aventando todos los órganos por donde quiera.
Y el apóstol Pablo dice: de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo. ¿Cuál es el trabajo, hermano? El trabajo de un pastor, hermano, el trabajo de un apóstol, de un ministro, es que Cristo sea formado en ustedes. Ese es nuestro trabajo, a través de la oración y a través de la palabra, que Cristo sea formado. No todo pastor tiene que estar tiempo completo para hacerlo. Reitero, hermano, hay etapas de escasez donde tienes que aprender a ministrar, y el apóstol Pablo también trabajaba secularmente. No echaba mano no hacía pleno uso de su derecho como ministro del Señor, pero eso fue una decisión de Pablo. Eso fue lo que él optó a hacer, para que el evangelio no fuera tropezado, hermano. Muchas veces es triste, hermano, que la persona piense que el genuino, el auténtico, es el que trabaja secularmente y luego trabaja en la obra del Señor. Cuando miramos en la Escritura y entendemos, ¿cuántos saben cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Y en qué trabajaba él? No. Dejó de ser carpintero y trabajó en la obra del Señor. No era, espérense ahorita que, ¿cuántos denarios hay? 200 denarios para toda esta multitud. Espérate, deja trabajo tiempo extra, a ver si puedo juntar más feria para que coman los demás. No. Cuando llegó el momento del cumplimiento de su ministerio, dejó su trabajo secular. Y esto es importante porque Dios llama a la gente del que trabaja. Dios te llama del trabajo. Llama al que está trabajando el ministerio. No llama a gente floja, a gente perezosa. No llama a gente que nomás está esperando. No, pues yo no quiero vivir de nada. No, a gente que está trabajando. Del trabajo Dios te llama para que te dediques al trabajo que te está asignando. Jesús tenía 30 años y el Señor lo llamó a trabajar en los negocios de su padre, y se dedicó. No solamente él, sino Mateo, Pedro, Juan, Jacobo y los demás apóstoles. El Señor los llamó de su trabajo. No seguían trabajando secularmente. Ellos no seguían de pescador. Cuando Pedro, hermano, negó a Jesús, cuando Pedro pensó que ya Jesús ya no quería nada con él, fue que regresó a pescar. ¿Cuántos me están entendiendo? Regresó a pescar. Aclarando, hermano, no hay ningún problema que un ministro trabaje no secularmente. Esa es decisión de cada ministro. Lo que yo quiero enseñarle, hermano, es que el trabajo de un ministro primordialmente es un trabajo, el pastorado. Es un labor. Es un labor, hermano, que se dedica tiempo. Y obviamente Dios es el que provee, Dios es el que llama, Dios es el que paga. Entonces es importante que en nuestra mente esté eso, que Dios nos va a llamar del trabajo, no nos va a llamar de la pereza o tirados debajo de una árbol colgado en una hamaca. Te va a llamar de tu trabajo. Y muchas veces te llama del trabajo, hermano, de buen trabajo, de buen trabajo. Cuando dices, no, pues yo no quiero ser carga para la gente. Tú no vas a ser carga para la gente, porque muchas veces es que yo no quiero ser carga. No vas a ser carga para la gente, porque la gente no es la que te va a mantener. La gente no es la que te está llamando. Que te está llamando es Dios. Y eres responsable de Dios y eres siervo de Dios. Y reitero, hermano, nosotros los ministros, el apóstol Pablo no hacía pleno uso de su derecho. Yo como pastor, yo puedo no hacer pleno uso de mi derecho. Yo puedo optar, pues, ¿saben qué? Voy a trabajar de maestro de inglés, voy a trabajar de call center, donde quiera. Me van a pagar bien. Me van a pagar bien. De eso no sufriría. Y no lo digo de manera arrogante, sino porque Dios me ha dado habilidades. Pero es importante entender de que no caigamos en el error de pensar que no, es que no es trabajo lo que hace el pastor. Cuando tú piensas que no es trabajo lo que hace el pastor, entonces estás llamando al Señor mentiroso, porque el Señor lo llama trabajo.
los que se dedican al trabajo de la predicación son dignos de doble honra o de doble honor. El buey es digno, el obrero es digno de su salario, y no podrás bozar al buey que trilla. El apóstol Pablo lo dijo, no está hablando de los animales, está hablando de nosotros los ministros. Y el apóstol Pablo, hermano, se dedicaba a trabajar por temporadas, no trabajó toda su vida secularmente, era por temporadas. ¿Y saben con quién lo hacía? Con los corintios, con los de Corintios. ¿Por qué? Porque los de Corintios, hermano, les era tropiezo para ellos. Porque ellos cerraron su mano, ellos cerraron su corazón, ellos pusieron el bozar al buey que estaba trillando, que era el apóstol Pablo. Entonces, por no perjudicarlos a ellos, se puso a trabajar hasta que llegó Aquilas y Priscila, hasta que llegó Timoteo, y se puso a predicar de completo. Pero tenlo por seguro, hermano, que se sufren dolores de parto porque estás formando a Cristo en los hermanos. Luego dice, en desvelos, falta de sueño, velando, dificultad para conciliar el sueño en el momento en que corresponde dormir, cuidado e interés que se pone en lo que se hace o en lo que se quiere conseguir. Aquí miramos claramente que hay desvelos. Nosotros, hermano, el genuino siervo del Señor está a la disposición del Señor las 24 horas, ¿no? No quiere decir que las 24 horas estás despierto esperando que suene el teléfono, pero a veces suena el teléfono en la madrugada. Mi hermano Roger sabe que le llamaron a las 4 de la mañana. A veces nosotros como pastores nos llaman hermanos de diferentes lugares a horas que no son, ¿verdad? No son en la madrugada, y tenemos que atender a esa gente. Y usted sabe que una administración no es un curita. No, pues mañana oro por ti, o ven, haz cita y en 2 meses te atiendo. No, se tiene que atender a la persona, porque a lo mejor se quiere matar o está endemoniada, está enchamucada, y te llaman en la madrugada y tienes que atenderlos. Y a veces es 1 hora, a veces son 2 horas. Gustosamente el apóstol Pablo invierto mi tiempo y lo mío por amor a ustedes. Pues hay inversiones, hermano, que no uno hace. No lo digo para que lo sepa, sino para que entienda que muchas veces el tiempo es del Señor, y a veces no dormimos. Por eso no ame el dormir. Si yo duermo, personalmente no sé lo que es dormir 8 horas. Yo no sé lo que es estar dormido ahí 8 horas, ¿verdad? O como mucha jovencita, 15 horas. No. Entonces estamos a esa disposición, nos desvelamos, a veces con enfermos, que están en un accidente, que van al hospital, funerales, que vamos a funerales que los hacen aquí en México, les gusta hacerlo toda la noche sin parar, y ahí va uno a acompañar, a ministrar la palabra. Son desvelos. Por eso no ame el dormir, no piense que su tiempo va a ser suyo. No piense que va a ser una vida de mucho descanso. Por eso muchos los pastores a veces hasta nos enfermamos, porque nos desgastamos. Tenemos que aprender a descansar, a reposar, a dormir. Y a veces nos desvelamos buscando al Señor. Una de las funciones del pastor es orar, y usted sabe que en las vigilias de la noche es cuando los pastores velan por las ovejas. Y estamos velando, estamos atentos, estamos con ese cuidado e interés que se pone en lo que se hace o en lo que se quiere conseguir, hermano. Por eso estamos en desvelos, también es darle ese cuidado. Por eso estamos atentos a cómo se está desarrollando espiritualmente. Cuando la congregación es pequeña, hermano, cuando somos menos de 1000 y más de 10,
pues se puede estar atentos a los que sí son miembros de la casa, y cómo está, y cómo has estado, y qué podemos hacer, y por qué andas así, por qué andas allá, y tomarle tiempo y dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque estás teniendo el cuidado y el interés, porque tienes que conseguir algo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir, hermano? Que Cristo sea formado en su vida. Es todo lo que yo quiero conseguir. No quiero conseguir nada más. Que Cristo sea formado en su vida a través de la palabra, la presencia, a través de todo lo que Dios ha depositado en mí. Que Cristo sea formado en usted para que usted pueda alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado. Y obviamente eso requiere, hermano, que asegurarme de que su alimentación sea la correcta. Porque no puede, lo único que le va a dar crecimiento es la palabra. No hay otra cosa que le va a dar crecimiento espiritual. Es la palabra. Pero imagínense, hermano, si mi hermano Oseas trabaja 12 horas, ¿verdad? 12 horas al día. 12 horas y todo va a llegar, hermano, y bajar el rema y esperar el rema. Y sí es lícito bajar el rema, pero hay enseñanzas, hay doctrina que se requiere tiempo, indagar y estudiar y rumiar y asegurar y pasar tiempo. No podemos vivir de ¿quién vive? Pues Cristo, y a su nombre pues gloria, y a su pueblo pues victoria. Y ya vámonos, ¿verdad? Vámonos de aquí, porque aquí ya se acabó. Hay mucha enseñanza que se tiene que trasladar de parte del Señor. Yo le decía al buen Brian, es importante que los ministros, cuando un ministro está el tiempo completo y dedicado a lo que es de beneficio para el pueblo del Señor, el beneficiado va a ser el pueblo del Señor. ¿Cuántos entendemos? Y dice ayunos, eso nos habla de disciplina espiritual. ¿Cuántos les gusta ayunar? El error, hermano, fue de los discípulos, hermano, que cuando miraban a Jesús echar fuera demonios, y cuando Él los delegó y echaron fuera demonios, pensaban que nomás era porque eran delegados, hasta que se toparon con algo que trajo conflicto. Entonces Jesús dijo, esta clase no sale excepto por ayuno y oración. ¿Y qué les estaba diciendo? Hay diferentes ángulos, pero lo primordial que les está diciendo es que ustedes no están ni ayunando ni orando. Tienen que mantenerse en ayuno, en disciplina. El obrero tiene que ser disciplinado en su oración. No puede darse el lujo de no orar, de no ayunar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vas a dar? Nosotros damos lo que recibimos, damos de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces tenemos que estar en esa posición de recibir, en ayuno. Mi hermano Abel, disculpa que lo mencione de nuevo, pero él hablaba de ayunos de 21 días que se convirtió en 77 días. Son tiempos de amor, son tiempos de sensibilidad en la voz de la voz del Señor, de un rema, de una palabra precisa para el tiempo adecuado. Nos tenemos que mantener dedicados al Señor. Nuestra vida devocional no podemos descuidarla. No podemos descuidarla. Eso aplica para todos los servidores, pero primordialmente nosotros los pastores. Nosotros los pastores, hermanos, si nosotros dejamos de buscar a Dios, se nos va a dispersar en las ovejas. Porque la oveja, ¿qué busca? Busca pasto y busca agua. Y un ministro que no busca a Dios no va a tener pasto y no va a tener agua. Porque solamente Dios lo da, solamente Dios lo puede trasladar a nuestras vidas. El versículo 6 y 7, voy casi terminando, voy rápido, hermano. Yo sé que está un poquito cansadito ya. Versículos 6 y 7, ¿qué dice? En la palabra de verdad, en pureza, diga conmigo pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero y en la palabra de verdad, en el poder del Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Eso nos habla, cuando hablas de pureza, es sin mezclas, con las intenciones correctas, doctrinal y moralmente. Por ejemplo, cuando yo enseño del diezmo, yo tengo que estar seguro de que lo que estoy enseñando del diezmo es para beneficio suyo, no para ganancia mía. No porque yo estoy pasando necesidad, hermanos. ¿A qué diezmar? ¿A qué sembrar? Como hacía aquel hermano, lo he contado, hermano. Me parece que Abel fue testigo ocular de eso, no sé si fue. Pero este ministro, hermano, dijo, hermanos, Dios va a cancelar todas sus deudas. Solamente tragan todo su dinero.
Y la única deuda que se canceló pues fue el del ministro. No podemos manipular, tiene que haber pureza en la enseñanza y tiene que haber pureza moral. El ministro no puede andar en la noche, hola chiqui baby, hola hermosa, qué bonitos ojos. O poquito peor todavía, dándole palabra. El Señor me muestra que tú eres una sierva sasasasa del Señor y el Señor me mostró que tú tienes un destino profético y que cuando tú cantas los ángeles callan y no sé qué tanto, y después, amén hermano, yo estaba esperando una palabra del Señor, aquí estaba, yo soy el siervo del Señor, y después que a través de la manipulación comience la persona a faltarle respeto a la mujer o viceversa. Tiene que haber pureza en nosotros, hermano. Las intenciones tienen que ser puras, la enseñanza tiene que ser pura. No podemos tener mezclas doctrinales, no podemos tener mezcla reptiliana, egipcia, babilónica ni romana. No puede tener el sistema caído influencia en nuestra enseñanza. No podemos traer filosofía humana, no podemos traer tradiciones humanas, paganas y diabólicas. ¿Cuál es una ideología egipcia? La ideología egipcia, no hay cosa más triste, hermano, que un pastor criticar a otro pastor. Porque la ideología egipcia es que ellos encuentran a los pastores abominables. Como hemos mencionado, los diferentes sistemas del maligno. No podemos mezclar eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos versículos? Debe de haber fruto y unción, porque está hablando de palabra de poder, bondad, Espíritu Santo, poder de Dios, armas. Está hablando de fruto y unción, carácter y unción, hermano. Tiene que ver el equilibrio. Como mencionaba la enseñanza, la predicación de hoy, hermanos, el tiempo y el sazón, tiene que ver un equilibrio. Tiene que ver la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, pero tiene que ver el fruto del Espíritu. Decía, el hablar en lenguas es un don del Espíritu, el dominar la lengua es un fruto del Espíritu. Es importante que no nos desbalanceemos, que no haga ese desequilibrio donde manifestamos el poder de Dios, pero no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el don nos va a abrir las puertas, pero el carácter, hermano, nos va a mantener la puerta abierta. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y termino con esto, antes de abrir para preguntas si las hay. Versículo 8, hermanos. Miren nomás lo que dice el versículo 8. Y esto es muy importante, porque si no lo entendemos, hermano, dice, ¿qué dice ahí? En honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Todo genuino ministro, hermano, todo auténtico ministro del Señor, tiene que saber que en la vida, en el ministerio, por unos va a ser honrado y por otros va a ser deshonrado. Por unos vas a tener buena fama y por otros ser mala fama. Hace poco me comentó mi buen Roger, se topó con alguien allá en el Oxxo, donde su hija es la que está encargada. Le preguntaron al buen Roger, ¿dónde te congregas? ¿No? Con el pastor Harris Burgos. Y la persona que le dijo, sí la conozco. Sí la conozco, es un prepotente, arrogante y no sé qué tanto estaba diciendo. Y mi buen Roger, como tiene la doctrina bien clara, abríate a la orilla. ¿Lo conoces personalmente? No lo conoces, nomás lo vi. Y así, hermano, lamentablemente, hermano, hay gente, vas a tener buena fama y mala fama. Vas a ser honrado por unos. Es bonito cuando nos honran, hermano. La verdad que se siente bonito cuando honran lo que Dios ha puesto en nosotros. Honra a tu padre, a tu madre, porque eso trae promesa. Pero no todos honran a papá, ¿verdad? Usted como padre sabe, hermano, ¿cuántos los han honrado? ¿Cómo se siente cuando un hijo lo honra? Se agarra chillando como Magdalena.
Cuando un hijo te honra, hermano, no tanto porque tú busques la honra, sino sabes cómo Dios va a derramar de su bendición sobre, cómo va a traer recompensa. Pero cuando un hijo te deshonra, ¿qué haces? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. En aquella ocasión, hermano, íbamos allá, hermano, íbamos yo, Marquito Legorreta y el pastor Martín Ibarra. Íbamos allá a Tecomán, Colima. Llegamos a Tecomán, Colima. Yo sé que lo he mencionado, pero por amor a aquellos que no lo han escuchado. Llegamos, hermano, y el pastor de ahí, hermano, pues primero pues nos ubicó en la casa de unos hermanos. No hay problema con eso. Estuvimos ahí bien a gusto. Y luego rentamos un hotel, hermano. Y luego el hermano nos llevó, tenía una combi de esas del DF, de esas. Entonces el hermano allá en Tecomán, Colima, hermano, es un calorón pero infernal, hermanos. La playa está negra, hermanos, es negra la playa, el calor, hermano. Este varón, hermano, nos dejó en el carro. Sufran como siervos. Y todavía nos azotó la puerta, hermanos. Sufran como siervos. Entonces esa es una deshonra a nosotros como ministros. Y reitero, no buscamos ser honrados, pero tampoco buscamos ser deshonrados. Pero en este